Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video, de manera rápida, vamos a entender cuál es la diferencia y por qué es tan importante, antes de estudiar ciencia, por qué es tan importante estudiar un poquito de filosofía. La filosofía es, digamos, la manera de pensamiento precursora de la ciencia. Sin embargo, hay un punto en el que filosofía y ciencia se juntan. Estamos hablando, por ejemplo, de la antigua Grecia en el siglo VI, quinto y sexto antes de Cristo. Si tú te fijas, aquí tenemos el mapa del mundo primero aquí, de este lado, y en ese sitio, en este mundo se encuentra el continente europeo, y dentro de ese continente europeo se encuentra Grecia. ¿Por qué estamos hablando de Grecia? Porque en Grecia es donde surge la filosofía. La filosofía es una disciplina muy antigua, pero al mismo tiempo una de las primeras formas de pensamiento. Digamos, una forma de pensamiento metódico. Anterior a eso existían otras formas de pensamiento como un tanto mágico, un tanto mitológico, pero en Grecia se da el paso a la explicación de las cosas por medio de alguna causa. Es decir, las cosas se empiezan a pensar como ¿qué es lo que causa la creación del universo? Es decir, ¿qué es lo que causa al universo? Y entonces podemos definir que a partir de este momento, en la antigua Grecia, en la civilización griega, que se desarrolló más o menos en el siglo VI a.C., es decir, entre 500 y 600 años antes de Cristo, surgió un buen cúmulo de pensadores que no se habían dado en toda la historia. Eso es la gran importancia que merece estudiar a la antigua Grecia, porque además de que Grecia se estaba generando como una gran civilización, y también como una gran potencia en todos los sentidos, bélico, militar, estamos hablando de militar, también en el aspecto de comercio, los griegos eran la vanguardia en ese entonces, ¿no? Entonces los griegos, cuando ya tenían suficiente poder adquisitivo, poder de dinero, pues empezaron a generar otras formas de desarrollo del ser humano, como por ejemplo el arte, como por ejemplo la arquitectura, y entre ellos también estuvo la filosofía, que se desarrolló porque se empezó a desarrollar como civilización toda la antigua Grecia. Entonces aquí es donde surge la filosofía. De entrada, ¿qué entendemos por filosofía? La filosofía podríamos entenderla como un conjunto de saberes que buscan explicar la realidad, ¿ok? Bueno, ya sé que lo que pasa es que estoy pensando mientras estoy escribiendo, más o menos, básicamente podría ser esto. Filosofía es un conjunto de saberes pensados, le tenemos que poner eso, pensados, razonados, que buscan explicar la realidad de la existencia humana, incluso, ¿no? Acerca de la existencia humana. ¿Ok? Entonces, aquí es donde comienza la filosofía en ese sentido, para dar preámbulo a lo que sería la ciencia. La ciencia como un conjunto de conocimientos metódicamente adquiridos y sistemáticamente ordenados. O sea, ve la diferencia que hay entre lo que es la filosofía y la ciencia. Aquí comienza a darse en la antigua Grecia el paso de la ciencia, de la filosofía pura, incluso de la filosofía pensada solamente en la influencia que hay con respecto a los dioses. Dejó de filosofarse con respecto a los dioses. Lo que pasó fue que se comenzó a filosofar con respecto al origen de todas las cosas. Entonces, en un momento dado iba a haber un paso, se podría empezar a dar el paso entre la filosofía y la ciencia. Por eso es importantísimo entender ese proceso. ¿Quiénes fueron los primeros que dijeron, el origen de todas las cosas es tal cosa? El origen de todas las cosas es esto otro.
Y luego hubo otro que dijo, no, el origen de todas las cosas no es ni lo primero que tú dijiste, ni lo que dijo el segundo, sino el origen de todas las cosas es lo que yo digo. Así comenzaron a pensar los filósofos, hablando de que las cosas tenían un origen. Por eso nos vamos a esta área de aquí. Me voy a acercar un poco más para que la veas. Esta área de aquí, en Asia Menor, o sea, en el lado asiático de la antigua Grecia, estaban dos lugares muy importantes, dos puertos. Uno de ellos se llamaba Mileto y el otro Éfeso. En Mileto surge se da el origen de la filosofía como tal, de la filosofía occidental. Y en Éfeso, pues no se diga también, toda esta zona estuvo llena de grandes pensadores que empezaron como su nombre lo dice, a pensar, a filosofar de manera diferente, ya tratando de darle explicaciones a las cosas. Y por eso nos vamos con ellos. Mira, fíjate, nos vamos a ir a pensar, por ejemplo, en los tres principales. Lo voy a arreglar un poco. Los tres principales que tenemos, ya viste, bueno, y también después Heráclito. Pero empezamos con Tales de Mileto. Tales de Mileto fue el fundador, se considera el creador de la filosofía, el fundador de la filosofía occidental, ¿ok? Anaximandro fue su discípulo y Anaxímenes también. Poquito después, en Éfeso, entraría en acción Heráclito. Son filósofos de la antigua Grecia, de los cuales se tiene constancia de que ellos comenzaron a pensar de una manera muy distinta en toda la historia de la humanidad. No ha habido quien haya pensado de manera diferente antes de ellos. ¿Y qué es lo que le da la diferencia? Pues que ellos empezaron como lo decía, a explicarse las cosas por el origen. ¿Qué es lo que causa que las cosas existan, digamos, ¿no? Entonces, podríamos poner, ¿en qué siglo vivió? Ok, Tales de Mileto vivió en el siglo VI. Siglo VI antes de Cristo. Lo vamos a poner así, ¿no? Antes de Cristo. Es decir, entre el año 500 y 600, más o menos, antes de Cristo. Ok, ahí lo vamos a poner así de este color. Después tenemos a Anaximandro, que fue discípulo de Tales de Mileto y también vivió en ese siglo. Le vamos a poner de este color, ¿okay? Para diferenciar un poco, bueno, de este. Y después viene Anaxímenes, quien fue a su vez, Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro y también un poco de Tales de Mileto. Vivieron más o menos dentro de esos siglos. Después, un poquito más adelante, estaría Heráclito. Heráclito vivió en el siglo V antes de Cristo, ¿ok? Entonces, sin embargo, hay muchos filósofos. Estamos hablando de que no son pocos los filósofos. Está Pitágoras, está Protágoras, Calícles, otros muchos filósofos que, pues, por cuestiones de tiempo no vamos a tratar, pero sí vamos a ver estos porque fueron los primeros que hicieron el cambio, ¿no? Obviamente, pues como dice su nombre, el lugar de nacimiento de Tales de Mileto es Mileto. También Anaximandro Mileto, también Anaxímenes nació en Mileto, ya te mostré el mapa, y Heráclito nació en Éfeso. Eran poblaciones mercantiles, es decir, ahí eran puertos donde se comerciaba muchísimo. Por eso, pues, había suficiente riqueza como para empezar a hacer otras cosas, además de dedicarse al comercio. Entonces ya había mucha riqueza y por eso empezaron a surgir también muchos filósofos, ¿ok? Bien, entonces, lo que pensaba, para lo que pensaba nos vamos a ir a un texto que está por aquí. Mira, aquí está. Esto de aquí es como un sitio donde se filosofaba. Si alcanzas a ver aquí que los filósofos, en lugar de tener un lugar donde estuvieran sentados como en el salón de clases, lo que hacían es tener un sitio. A veces era un ágora, a veces era un jardín por donde caminaban y ahí filosofaban los filósofos, valga la redundancia, ¿no? Mira, aquí está Mileto, aquí está Grecia, Esparta y eso, ¿no? Mileto era un centro mercantil, como te decía, el centro mercantil más próspero de la costa jónica de la Asia Menor, un puerto que comerciaba con todos los países conocidos en el siglo VI antes de nuestra era. En Mileto, como en toda Grecia, florecían las artes y las ciencias, lo que yo te decía,
El ambiente favorecía a los hombres dedicados a preguntarse el porqué de su existencia. Ya ves, es lo que te decía. Empezaron a preguntarse las cosas. Tales, un tal Tales de Mileto, fue el primero, el padre de la filosofía griega, se puede llamar así. Hubo filósofos antes que él, pero este fue el de la filosofía como tal, ¿no? El tal Tales se cuenta que una noche, por estar viendo las estrellas, se cayó a un pozo de donde lo rescató su criado, su sirvienta, todo mojado y golpeado. Entonces, Tales fue un rico mercader, como te lo digo, y astrónomo, que a rato se dedicaba a estudiar matemáticas y física. El teorema de Tales en matemáticas se lo debemos a él. El teorema de Tales, que vemos cuando estudias matemáticas, se lo debemos a Tales de Mileto. ¿Ok? Entonces, una vez que se cayó al pozo, ahí se dio cuenta de que como se cayó al pozo, ahí se ve que cayó sobre agua. Entonces, en un punto dado, Tales comenzó a pensar si podría tratarse de que el agua fuera el origen de todas las cosas. Entonces, Tales establece que el origen de todas las cosas es el agua. Estaba intrigado por conocer el origen de todo, de dónde surgió todo y de qué estaba hecho. Y así como se hizo, ¿no? Entonces por eso comenzó a pensar por qué se mueve el mar, etcétera, ¿no? Así que se dio cuenta de que posiblemente el agua era la causante del origen de todas las cosas. Entonces nosotros vamos a pensar aquí. El origen de las cosas es el agua, para Tales, ¿ok? Simple y sencillo. Ahorita vamos a ver un poco más a complejidad de él, ¿no? De él y de los demás. Entonces, siguiendo con la historia. Este es un texto de Rius, ¿eh? Este es un cómic de Rius. Al fijar Tales el agua como origen de la vida y del cosmos, o sea, del universo, estaba poniendo las bases de la filosofía materialista. Todo tiene un principio en la materia, ¿lo ves? O sea, empiezan a explicarse las cosas comenzando a acercarse a la cientificidad, no a la ciencia. Eran filósofos que comenzaban a darse explicaciones más cercanas a la realidad y más cercanas a los mitos, a la religión, más alejadas, perdón, de los mitos y de la religión, ¿ok? Sí, siguiente. Después viene estudiaba el agua en sus 3 estados y así, ¿no? Entonces concluyó que todo procede del agua, ¿ok? Ahí está él ya deduciendo que todo procede del agua. Sin embargo, Tales de Mileto tenía al menos dos importantes discípulos. Sus discípulos, uno de ellos era Anaximandro. Anaximandro introdujo la idea del apeiron. El apeiron es una idea, digamos, más sofisticada de la idea de Tales, porque ya entrando en acción, Anaximandro dice, bueno, que la humedad, dice, y lo caliente hace y subsiste a través de lo húmedo, aquello de lo que algo nace es su origen. Ve, o sea, seguía filosofando Tales de Mileto, ¿no? Todo está lleno de dioses. A veces se contradecía a Tales de Mileto, afirmando que todo estaba lleno de dioses. Ve, cómo todavía había ciertas explicaciones metafísicas de las cosas, ¿ves? No, en la transición a la filosofía no fue de un solo golpe, sino que algunas veces Tales todavía pensaba de manera un tanto mítica, religiosa, ¿lo ves? De manera divina. Entonces, pues, había cierto tipo de contradicción. Sin embargo, también dio las bases para generar la ideología, es decir, la filosofía idealista. Entonces, ahora podemos pensar que la filosofía puede ser dividida en 2 grandes ramas, la materialista y la idealista, ¿no? Okay, entonces después viene, aquí es donde entra el aspecto de que Tales podría haber sido uno de los primeros idealistas, por supuesto, también. Y sin embargo, entra en acción su alumno, Anaximandro. Bueno, aquí ya habla de Anaxímenes y de Anaximandro, ¿los ves? Ellos son contemporáneos entre sí mismos, ¿no? Pero Anaximandro lo que hace es modificar su forma de pensar, la forma de pensar de Tales, y entonces comienza a hablar del apeiron como forma primordial, como la manera primordial, el origen de todas las cosas.
¿Y qué es el Aperon? Simple y sencillamente es la eternidad, es el infinito. O sea, las cosas se generan a partir del infinito. ¿Sí me explico? El infinito, o de las cosas eternas, las cosas que de lo eterno comienzan a hacerse no eternas, es decir, pasajeras. Una idea así muy extraña para nosotros, pero recuerda que son formas de tratar de explicarse las cosas, ¿entiendes? A ver, un momento. Entonces, ¿cuál es la idea de Anaximandro? Que fue discípulo y continuador de Tales, además compañero de Anaxímenes. Como te decía, considero que el principio de todas las cosas es el Aperon. El Aperon entendido como que el origen de todas las cosas es lo indefinido, lo ilimitado, lo que yo te decía, lo eterno o infinito, ¿no? Se le atribuye solo un libro a Anaximandro, y al mismo tiempo él hablaba de que las cosas comenzaban siendo infinitas y terminaban siendo finitas, ¿no? Muy bien, después viene Anaxímenes. Anaxímenes es compañero y también discípulo de Anaximandro, y para él hay una modificación, a diferencia, como dice aquí, ¿no? A diferencia de su mentor que fue Anaximandro, habla de un elemento concreto, el aire. Es decir, él va a decir, no, el origen de todas las cosas es el aire. Ajá. Esta sustancia, según él, se transforma en las demás cosas a través de la rarefacción y la condensación. Ve, o sea, estaban nuevamente intentando explicar el origen de las cosas. Esa es la razón por la cual la filosofía en Grecia se convierte en algo distinto a lo que sucedía antes. Tratar de encontrar el origen de las cosas, aunque ya sabemos que están equivocados, pero en ese entonces ya eran una especie como de hipótesis, ¿ok? Tratar de demostrar que las cosas eran así, ¿ok? Muy bien. Y por último, Heráclito, vamos a decir de él que pensaba que el origen de las cosas era el fuego. O sea, vean las diferencias entre cada uno de ellos, ¿no? Aquí lo vamos a poner verde, por supuesto, para que se vea que es el mismo color. Ahorita que se arregla. Entonces, Tales, el agua. Ajá. Anaximandro, el Aperon. Anaxímenes, el aire. Y Heráclito, el fuego, el origen de todas las cosas. ¿Okay? Bueno, pues con esto podemos definir que tenían diferentes perspectivas que, por supuesto, ahora ya se ha demostrado que no son del todo ajustadas a la realidad, porque la ciencia ha demostrado que el origen de todas las cosas podría decirse que es el átomo. Y aún así no estamos seguros, porque pensamos que algunos dicen que existe la teoría de cuerdas y que las partículas elementales no son tales las partículas elementales que forman el átomo, y así, ¿no? O sea, es un montón de cosas que hacen falta por descubrir, pero aquí la conclusión es que vamos a notar que la filosofía, el origen de las cosas, es lo que caracteriza a cada uno de ellos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, Tales, a este es Anaximandro y este es Anaxímenes, ¿no? Entonces, para que los conozcas, que se desarrolló en la antigua Grecia, ubicada en la parte sureste de Europa, y que se muestra la diferencia entre lo que es filosofía, la que estoy señalando aquí, y ciencia, la que estoy señalando aquí, ¿ok? Nota las diferencias entre ambos conceptos y vas a notar que pues, son radicalmente distintos, pero complementarios al mismo tiempo. Eso es lo importante, que las disciplinas se complementan. Muy bien, bueno, muchas gracias, y a contestar todo lo necesario para seguir sacando dieces en la materia, ¿ok? Hasta luego, gracias.